Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo. Gracias a Dios, nuevamente podemos compartir de su palabra. Hoy veremos Juan capítulo 6, alimentación de los 5,000. Hoy leeremos Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Cita Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús va a hacer un gran milagro y va a alimentar a más de 5,000 personas, porque solamente esos 5,000 eran hombres. Y en el versículo 14 nosotros podemos ver una definición algo interesante, pero algo tristemente falsa, y ya vamos a ver por qué. Voy a volver a leer a favor de ustedes el versículo 14. Juan capítulo 6, versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recordemos Juan capítulo 2, que es muy importante. Porque Juan capítulo 2, si nosotros leemos de los versículos 23 al 25, vamos a encontrar algo muy interesante. Dice así el 23: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Si nosotros, mi amigo, si tú y yo nos basamos solamente en ese versículo 23 de Juan capítulo 2, versículo 23, perdón tan ser redundante, pero es para ser exacto. Si uno ve solamente ese verso, uno dice: uy, la gente creyó porque vio los milagros. Pero veamos lo que nos dice el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tristemente, el ser humano está equivocado en su concepto de Dios.
¿Por qué el ser humano está equivocado en su concepto de Dios? Porque no tiene en cuenta la palabra de Dios, sino cree en un Dios conforme a su imaginación. En este caso, el suceso de la alimentación de los 5.000, vemos que Dios va a multiplicar unos panes y unos pescados a una manera tremenda. Pero es triste ver cómo la gente va a querer seguir a Jesús, no por lo espiritual, sino por lo material. Y tristemente hoy en día es lo mismo. Posiblemente muchos de los que me estén viendo en estas cápsulas piensan que Jesús vino a dar carro, casa, beca, cosas materiales. Pero Jesús no vino a dar cosas materiales, vino a darnos vida eterna. ¿Has creído, mi amigo, en ese Jesús que vino a dar vida eterna? En ese Jesús que es un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, que tiene que morir por ti y por mí y no quedar en la tumba sino resucitar. Y que tú tienes que reconocer que eres un pecador, que mereces ir eternamente al lago de fuego y que no por tus buenas obras te vas a salvar. ¿Has creído en Él, amigo, o crees en otro Dios, el que viene a dar cosas materiales? Ánimo, mi amigo, te animo a entender y conocer a Dios solamente por medio de su palabra. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima cápsula. Eso sí, sin decir antes, si Dios lo permite. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.